El siguiente relato se llama Fantasmas. Solía trabajar en la morgue de una prisión estatal de mi país, que es Nicaragua. Tengo algunos años que emigré a México por cuestiones familiares. Sé que algunas personas suelen presumir ver fantasmas en todas partes, incluso su concepto acerca de lo que estos seres son, está muy bien establecido. No dudo que hayan visto o presenciado lo que cuentan, sin embargo, yo puedo dar un testimonio un poco diferente a lo que estos seres son, esto debido a que, cuando estuve trabajando en la prisión, pasé varias experiencias, que hoy en día me hacen ver de manera distinta a esos seres que llaman fantasmas. Todo comenzó durante una revuelta de reos, no diré el nombre de la prisión, aunque probablemente se sepa dónde fue, pues este evento trascendió a la prensa internacional. No solo trabajaba en la morgue, realmente no soy ni siquiera forense, solo era custodio, pero así son las cosas en las prisiones, nos toca hacer de todo y a mí, siempre que había algún muerto, se me requería junto a otros 2 compañeros, para trasladarlos a la morgue. Durante la revuelta, todo el personal de ese turno tuvo que ponerse a resguardo, mientras que los policías más preparados sofocaban esa insurrección. Hubo muchos muertos. Después de que el conflicto fuera sofocado, nos tocó entrar de nuevo a nosotros para trasladar a los cadáveres y heridos a su respectiva área. Para esto fuimos apoyados por varios paramédicos y enfermeros, que a fin de cuentas, son ellos los que nos decían hacia dónde llevar los cuerpos. Aquello parecía el infierno, entre los heridos, el olor y los quejidos, se requiere de cierta fortaleza para llevar a cabo aquellas tareas. Personalmente, me volví muy frío durante el tiempo que trabajé en ese lugar y aunque seguido me tocaba remover cadáveres, el olor no se comparaba con el de tantos cuerpos juntos. Pudieran imaginarse que la morgue en las prisiones es parecida a las que hay en los hospitales o las que son del tipo judicial. Lejos están estas de parecerse a la que estaba en la prisión, este era un cuarto enorme, con unos pocos refrigeradores y ventiladores, más bien era como un vertedero de cadáveres. Por lo regular, los cuerpos no duran mucho tiempo allí, solo están de paso hasta que los recogen los forenses, pero durante aquella ocasión, debido al volumen de cuerpos, se rebasó la capacidad de los refrigeradores y muchos cuerpos quedaron sobre el piso. Se encendieron todos los ventiladores, el aroma era aún más intenso que el de los pasillos, se nos encomendó traer más ventiladores. Durante la jornada, varios de mis compañeros dijeron haber visto cosas extrañas entre los cadáveres. Describían ciertas esferas hechas de electricidad apareciendo y desapareciendo muy cerca de los cuerpos. Yo al principio no vi nada, quizás porque estaba muy concentrado en el traslado de cuerpos y luchando por contener las ganas de vomitar, sin embargo, se escucha como voces entre los cuerpos, parecía como si murmuran. Al principio era casi inaudible, sin embargo, después de que me di cuenta, agudicé mi oído y pude captar mejor estos sonidos, parecían palabras, pero en un tono tan bajo que no se lograban entender. Sentí miedo, sin embargo intenté no concentrarme mucho en estos, pues era necesario moverse rápidamente y proseguir con el trabajo. Se nos dijo que en menos de 2 horas volverían los camiones que trasladan los cuerpos a una morgue de verdad. Desafortunadamente el tiempo pasaba y nosotros seguíamos allí soportando los malos olores y la macabra compañía. De repente ya no vimos a varios compañeros, esto molestó a nuestro superior, que salió de inmediato a buscarlos. Terminé quedándome yo solo al resguardo de los cadáveres. Comencé a sentirme muy nervioso, no quería estar solo con los cuerpos, los escuchaba hablar, casi estaba seguro de que los demás compañeros vieron o escucharon algo, que los espantó a tal punto que les obligó a salir. Este pensamiento se quedó por un rato en mi cabeza, comencé a sugestionarme, pensaba que en cualquier momento vería algo al igual que mis compañeros. Las voces se hicieron más claras, escuchaba palabras como, es el infierno, o, déjenme salir. Di la espalda a los cadáveres y me tapé los oídos con mis dedos. Aún haciendo esto, seguía escuchando esos malditos murmullos, hacían eco en la enorme habitación que era la morgue, sonaba incluso más fuertes que los ventiladores que regaban los fétidos olores de un lado a otro. Uno de los ventiladores comenzó a producir un sonido estruendoso, como si algo se hubiera metido dentro de él.
Entonces los vi, allí estaban los fantasmas justo detrás de los ventiladores. Parecían 3 pieles colgando, arrugadas, en el lugar donde deberían ir los ojos, solo estaban 2 agujeros y no tenían nariz. Esos fantasmas eran tan aterradores, que no soporté verlos 2 veces. Salí corriendo también, desafortunadamente no me llegué muy lejos, a medio pasillo me topé con mi superior, seguido de los otros custodios que habían huido. Mi superior nos regañó, nos dijo que no quería escuchar nuestras historias de terror, que era mejor que siguiéramos con el trabajo o habría consecuencias. Cuando regresamos, le pedí a Dios que ya no estuvieran esas apariciones allí dentro. Por fortuna el Señor escuchó mis plegarias, no quedaba ni rastro de lo que había visto hace apenas unos minutos. Comencé a dudar de lo que vi, empecé a creer que tal vez, los olores me habían provocado alucinaciones. Total que para cuando llegaron los camiones, los murmullos entre los cuerpos desaparecieron y mis compañeros se lograron calmar. Cuando terminé mi turno y me fui a mi casa, tuve una sensación extraña, era como si alguien me estuviera siguiendo, les juro que hasta llegué a sentir como si alguien me respirara en la espalda mientras conducía, lo mismo me ocurrió cuando bajé del auto o fui a la tienda. No pude dormir de filo, despertaba cada cierto tiempo, pues me imaginaba que vería a esos seres parados frente a mi cama. Por fortuna, eso no sucedió, aunque sí llegué a escuchar murmullos en mis oídos, esto también me obligó a saltar de la cama un par de veces. Toda una semana seguí experimentando lo mismo a la hora de dormir. Mi aspecto se veía terrible, bolsas en los ojos, unas enormes ojeras muy marcadas. Todos mis compañeros me preguntaban sobre lo que me pasaba y aunque en un principio no quise contarles, pues me daba vergüenza, después de que varios de ellos siguieron platicando sobre los sucesos de aquella noche, sentí la confianza de contarles lo que me estaba ocurriendo. Mis compañeros, después de escucharme, comenzaron a decir que vieron lo mismo en la morgue, pero en días distintos aquella noche, aunque en su caso, esos seres no les atormentaban por las noches. Yo les pregunté, ¿qué fue lo que les hizo salir corriendo de la morgue? En ese momento, los compañeros se quedaron viendo entre ellos, hubo un largo momento de silencio y después dijeron, que miraron a uno de los cadáveres hablar y alzar la mano hasta jalar la pierna de uno de ellos. Yo les dije que quizás la persona seguía viva, sin embargo ellos insistieron en que esto no era posible, pues el cuerpo ya estaba en rigor mortis. Las historias de los compañeros, unidas a todo lo que yo había experimentado, lograron formarme cierta repulsión a la morgue, así como a toda la prisión. Entraron nuevos custodios. Eran unos tipos con un sentido del humor muy pesado. Yo suelo ser una persona muy seria, del tipo al que le gusta pasar desapercibido, cosa que no les causó gracia a los nuevos custodios. Comenzaron a hacerme bromas y entre más los ignoraba, más se esforzaban en molestarme. Uno de mis antiguos compañeros tuvo la gran idea de contarles que le tenía miedo a la morgue. Esto provocó una ola de intentos por dejarme encerrado en esa zona. No obstante, logré adivinar cada uno de sus intentos, no eran nada discretos en sus planes. Desgraciadamente, durante un descuido mío, sí lograron dejarme encerrado. No había nadie más custodiando la zona, así que preferí no gritar. Si esos tipos andaban cercas, no les daría el gusto de escucharme aterrado o suplicando porque me dejaran salir. En cambio, me quedé sentado frente a la cortina, por donde entran los camiones que recogen los cadáveres. Quizás con algo de suerte, llegaría alguien por ese lugar. Esto era muy probable, pues estaban 3 cadáveres en los refrigeradores. Pasó una hora y nadie acudió, ni por la puerta delantera, ni por la cortina. Comencé a desesperarme, los aromas dentro de la morgue me trajeron los recuerdos de aquel día que vi los fantasmas, comencé a escuchar los murmullos, aunque no había cadáveres en el piso, los sonidos provenían del lugar en el que estuvieron tirados los cuerpos. El pánico se comenzaba a adueñar de mí. Un fuerte golpe me hizo saltar, me tapé la boca para no gritar, pues imaginaba que los custodios estaban golpeando la puerta. Sin embargo, el sonido no venía en esa dirección, sino de la puerta de los refrigeradores. Para este punto perdí el control y me dirigí directo a la puerta, después me puse a gritar desesperadamente, mientras golpeaba con mis puños.
Nadie acudía a mi llamado, ni siquiera los custodios para burlarse de mí. Después de un rato, escuché que alguien movía la cortina de metal, por donde entraban los camiones. Me sentí aliviado, saldría de inmediato. Caminé en dirección a la cortina, sentía que al fin saldría de allí. Desgraciadamente, los fantasmas no tenían los mismos planes que yo. A unos escasos metros de la cortina, estaban parados los mismos seres que vi durante aquella ocasión. Eran horribles. Me quedé parado y de repente empecé a convulsionar. No recuerdo qué ocurrió después. Desperté en enfermería. Me realizaron estudios de la cabeza, para ver si no tenía epilepsia. Por fortuna salí bien de todas las pruebas que se me hicieron. A los custodios los terminaron deteniendo, pues no era la primera persona a la que molestaban. Ya después no supe qué pasó, pues migramos a México. Actualmente trabajo en una fábrica y hasta la fecha no he vuelto a ver algo parecido. Sinceramente deseo no volver a presenciar algo así nuevamente. El siguiente relato se llama Entre nosotros. Mi familia vive en una casa heredada por varias generaciones. En ella han vivido los padres de mis abuelos y ahora nosotros. Suele ser una casa de más de 90 años que aún conserva una buena parte de su estructura original. Ha tenido sus cambios como los de las tuberías y cableado eléctrico, además de que se han adecuado algunas habitaciones, pero en general aún sigue siendo la misma casa vieja donde mi familia ha estado creciendo. Todo esto me ha llevado a pensar que la familia que se nos adelantó en vida, en ocasiones regresa y sigue conviviendo con nosotros pero a su manera. En el momento en el que uno es pequeño y escucha relatos de fantasmas siempre se imagina que son seres de otra dimensión que solo existen para hacernos pasar un mal rato, pero yo he llegado a pensar otra cosa. Sé que puede haber fantasmas buenos y malos, pero siempre he creído que la razón por la cual existen es para que ellos se sientan que aún pertenecen a este plano. En la casa, siempre que se hacían modificaciones o se pintaba alguna habitación sucedían cosas inexplicables. Aún recuerdo claramente mi primera experiencia paranormal que pasé junto con mi hermana. Una tarde mi padre nos comentó que pintaría la habitación de mi hermana y que dormiríamos juntas por el fuerte olor de la pintura. Además nos advirtió que probablemente a los antiguos habitantes no les gustaría lo que haría en el cuarto, por ello nos dijo que pusiéramos seguro en la puerta. Mi cuarto era algo pequeño y anticuado, pero en él cabía perfectamente la litera. En ella durmieron hace muchos años mis primos. Nos habían dejado varios de sus muebles el día en que se mudaron a Estados Unidos. Yo le comenté a mi hermana que yo siempre dormía en la parte de arriba y ella, por ser mi invitada en mi habitación, le tocaba la parte de abajo. Ya era un poco tarde, pero a nosotras nos encantaba jugar sobre la cama. Estábamos divirtiéndonos cuando escuchamos la voz de una mujer que nos gritaba que ya apagáramos la luz. Las dos nos quedamos mirando extrañadas, pues no parecía ser la voz de mi madre. Además nuestros padres ya estaban en su cuarto y nos habían dado permiso de seguir jugando hasta las 11. La voz de aquella mujer sonó igual a la de una anciana. Me bajé de la cama para ir a revisar y en eso escuché como alguien estaba subiendo las escaleras. A mí entró pánico y corrí a mi cuarto. Cerré rápidamente la habitación y me apresuré a subir a la parte alta de la litera. De pronto los pasos se dejaron de escuchar detrás de la puerta. Recordé que no le puse seguro y el picaporte empezó a girar. Mi hermana subió rápidamente conmigo y se acostó a mi lado. Yo tomé el cobertor y nos cubrí a las dos. Le pedí que se mantuviera en silencio. La puerta se abrió. Se escuchaba como si alguien estuviera arrastrando los pies. Me destapé un poco el cobertor para ver de quién se trataba y pude notar que se trataba de una persona ya vieja. Mi hermana no se podía aguantar las ganas de llorar. Siempre que le daba miedo a algún animal o cuando la regañaba mi papá lloraba a gritos por mamá. Yo le pedí con señas que guardara silencio. De alguna manera quería decirle que todo acabaría pronto y así fue. Aquella anciana se dio la media vuelta y salió de la habitación cerrando la puerta. Quité el cobertor y abracé a mi hermana. Ella se soltó a llorar en voz baja mientras yo intentaba consolarla. A la mañana siguiente le contamos a mi padre lo que nos sucedió y me sorprendió que nos dijera que él también escuchó aquella voz, pero pensó que se trataba de la televisión o la radio y por ello no fue a ver. Pasaron los días y la verdad ya no nos quedamos a jugar tan tarde por un tiempo. Mi madre nos decía que el miedo tenía que pasar y poco a poco retomaríamos la confianza. No obstante, para mi hermana fue más difícil.
Una semana antes de Navidad mi hermana se encontraba mirando la televisión. En eso, un olor a los habanos del abuelo se impregnó en toda la sala. Ella se desconcertó pues desde la última vez que mi abuelo fumó sus habanos fue un par de meses antes de morir. De pronto sintió una brisa helada en el cuarto, miró a las ventanas pero estaban cerradas. Se levantó para ir al cuarto a buscar su suéter y al regresar la televisión ya estaba en otro canal. Buscó el control remoto para cambiar el canal. Ella estaba muy segura de que lo dejó sobre el sillón pero ya no estaba allí. Buscó por debajo de los muebles por si se le cayó e incluso regresó al cuarto pero no se encontraba tampoco allí. De pronto escuchó que el volumen de la tele aumentaba. Pensó que era yo quien le estaba haciendo una mala broma, así que corrió para pedirme el control y al llegar no estaba nadie en la sala. El volumen se seguía aumentando y al momento en que llegó al tope, algo le golpeó la cabeza desde lo alto y cayó por debajo del sillón. Se asomó y para su sorpresa allí estaba el control remoto. Ella nos contó que buscó por todas partes pero que jamás se le ocurrió voltear hacia arriba. Para ella siempre se trató del espíritu de mi abuelo a quien le gustaba gastarle bromas a mi hermana. Ese día el olor a los habanos cubanos del abuelo se quedó impregnado en la casa. En Navidad recibimos la visita del hermano de mi madre. Consigo traía a los primos con quienes siempre jugábamos por horas. Parecía que sería una noche tranquila sin nada fuera de lo normal. De pronto las luces de la sala empezaron a parpadear varias veces y muy rápido. Mi padre comentó que aún había cableado que estaba fallando y que el foco ya era muy viejo, ya le faltaba poco para cambiarlo y pocos segundos después se apagaron las luces por completo. Mi padre buscó una vela para encenderla, la puso justo al centro de la mesa y en el momento en que la encendió pude ver a una anciana detrás de mis primos. Yo solté un grito fuerte que terminó asustando a los demás y en eso la luz regresó. Mi padre comentó que probablemente se trataba de un fusible que se estaba quemando. En eso el olor a los buñuelos que preparaba mi abuela llegó a la cocina. Tanto mi madre como su hermano nos pidieron que nos sentáramos y agradeciéramos la cena. Días después mi madre me platicó que la abuela siempre hacía buñuelos para la cena navideña y era una tradición que se había perdido desde su muerte. El tiempo pasó y los sucesos siguieron ocurriendo, las puertas se cerraban, las luces se prendían y apagaban y en ocasiones, las que considero yo como las que más me asustaban era que los escuchaba hablar en los cuartos y no había nadie adentro. De alguna manera uno aprende a vivir con ello y en ocasiones te topas con algo nuevo que no te hubieras esperado. Cuando cumplí los 13 años, tuve una visita inesperada en mi habitación. Me había desvelado una noche antes platicando con mis amigos por el chat y a la mañana siguiente mientras me encontraba acostada sentí que alguien me tocaba la cabeza. Yo me sacudí pensando que se trataba de algún insecto o quizás una mosca, pero después de sacudirme la cabeza nuevamente sentí esa sensación. Abrí los ojos para ver de qué se trataba y allí estaba justo encima mío flotando en el aire. La anciana que todo ese tiempo había visto, me estaba observando. Yo no sabía si estaba soñando o si ya estaba despierta, no podía mover ni un dedo y aquella anciana se mantenía flotando arriba de mí, su cuerpo y rostro se volvieron transparentes y de pronto nada, ya no estaba allí. Ya estaba cansada de que solo yo podía verla, así que le conté a mi madre y ella me respondió que por las señas que le daba era muy probable que se tratara de su bisabuela, quien fue la primera dueña de la casa. Además mi madre me comentó que yo tenía la misma imagen que mi abuela cuando era más joven. En la Navidad del año pasado tuvimos nuevamente la visita del hermano de mi madre, ya todos estábamos más grandes y nos dejaban desvelarnos hasta la hora que quisiéramos ir a dormir. Nos mantuvimos despiertos jugando videojuegos y contando historias de terror. A mis primos les gustaba escuchar todo lo que pasaba en la casa. Hasta hace unos días atrás mi abuela comenzó a aparecerse nuevamente en los pasillos de la casa y a asomarse a los cuartos. Varias ocasiones nos sacó un buen susto. Ya eran casi las 12 cuando mi madre le habló a mi hermana para que fuera a la habitación por algo. Se apresuró a ir a su habitación mientras que nosotros seguíamos platicando en mi cuarto y al cabo de menos de un minuto mi hermana regresó muy pálida. Le pregunté sobre lo que quería mi madre pero ella me dijo que en la habitación de ella no estaba nadie. No era posible pues todos la escuchamos que le había hablado. Fuimos a todos a ver al cuarto y precisamente no había nadie. Uno de mis primos comentó que en la planta baja se escuchaba el televisor encendido, así que bajamos a revisar y nadie lo estaba mirando. Nuevamente el volumen se subió por sí solo,
Yo recordé lo que le pasó a mi hermana años atrás y miré hacia arriba de manera instintiva, pero no estaba el control. De pronto uno de mis primos señaló al sillón y en él estaba marcada la figura de alguien sentado. Se notaba claramente el contorno de sus piernas y espalda recargada. La verdad me asusté mucho, que me salí de la casa y detrás de mí venían los demás. No sabíamos dónde se encontraban nuestros padres y no podíamos entrar a casa por lo que estaba ocurriendo, así que nos quedamos afuera. Por suerte no estuvimos mucho rato solos. Nuestros padres llegaron en ese momento y les sorprendió vernos afuera. Le pregunté a mi padre que a dónde se habían ido y él me comentó que me dijo antes de salir que irían a buscar algo de tomar y que yo le contesté que estaba bien. Yo le dije que eso nunca pasó y que nosotros nos quedamos en mi habitación todo ese tiempo. Jamás supimos qué sucedió, pero esa noche, cuando ingresamos a la casa, la televisión ya se encontraba apagada y mejor preferimos dormir todos los primos en la sala en vez de subir al segundo piso. Varios de mis amigos del colegio me han preguntado que si no hemos intentado exorcizar la casa, pero no creo que eso sea justo para quienes aún sienten que es de ellos. Además, creo que hemos tenido mucha suerte en que no son espíritus agresivos.